Hola, ¿qué tal? Soy Silvia Tapia Prisma y estoy aquí para presentarte mi nuevo audiolibro titulado ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Identidades. Son 18 capítulos. Recuerda que puedes mover la línea roja para adelantar o para regresar cada capítulo y también para pausarlos. Disfrútalos. Aquí te dejo el índice de capítulos. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Identidades, por Silvia Tapia. Capítulo 1. Niña feliz. Fui una niña feliz. Tenía 7 hermanos y unos papás amorosos. Fui la segunda de la tribu. Arriba de mí había un hermano mayor y debajo de mí había 6 menores a los que muchas veces tuve que cuidar. Lo tenía todo. Mis papás eran dueños de una gran porción de Acapulco. Sí, dueños de una parte del puerto de Acapulco. Teníamos mucho dinero. Yo amaba a mis papás y ellos me amaban, aunque nunca me lo dijeron con palabras, pero sí con hechos. Me enseñaron a amar y a obedecer a Dios, y por lo tanto a obedecerlos a ellos, y lo hacía gustosa. Me quedaba claro que Dios era el que mandaba, y si no obedecía a mis papás, Él se enojaba. Yo no quería ver a Dios enojado. Me explicaron también que Jesús había muerto por mí y por toda la gente que yo conocía. Y aunque me daba tristeza la forma en que murió, también me emocionaba, pues gracias a que había muerto, yo podía comulgar para recibirlo muchas veces en mi corazón. Un día, a pesar de tenerlo todo, mi cabeza se preguntó, ¿quién soy para mis papás? Escuché una voz burlona dentro de mí que contestó, no eres importante, eres una hija más entre 8. Y me la creí. Así nació la primera identidad que gritaba, no soy la predilecta de mis papás. Y también me la creí. A partir de ese momento aparece el deseo acomplejado de querer ser la predilecta de mis padres y de cualquier persona que conociera. El complejo duró muchos años, pero mi corazón amaba a Dios. Capítulo 2. Signo de pesos. Cuando llegué a la adolescencia, alguien cometió un fraude en la empresa familiar. Esto nos hundió en una tremenda pobreza. El impacto fue tan fuerte que mi hermano mayor, a sus 17 años, quedó paralítico. Sin embargo, para mí fue diferente. Yo me sentí feliz al saber que era pobre como Jesús, María y José. Bueno, hoy sé que Dios es muy rico, porque es el dueño de todo lo que existe. Aquella pobreza en la que entramos me orilló a trabajar dando clases de piano a unas amigas de mi mamá. Además, en la secundaria donde yo estudiaba, formé la primera estudiantina femenina con mis compañeras. El éxito fue tan grande que otras secundarias me contrataron para crear sus grupos musicales por las tardes. Con el dinero que ganaba, pagaba mis estudios y ayudaba a mis papás. La mala situación económica me dio algo bueno. Me enseñó a trabajar y a manejar mis finanzas con la disciplina del ahorro. Mis padres, orgullosos de mí, me ponían como ejemplo, pero esto finalmente molestó a mis hermanos. Un día mi cabeza se preguntó, ¿quién soy para mis hermanos? La voz burlona contestó dentro de mí, eres una presumida a la que ya no quieren. Y me la creí. Así nació la segunda identidad que gritaba, soy rechazada por mis hermanos. Y también me la creí. A partir de ese momento aparece el deseo acomplejado de querer ser aceptada por cualquiera, haciendo lo que fuera necesario para lograrlo. Pero mi corazón decía que amaba a Dios y a Jesús. Capítulo 3. Corazón roto. Llegué a los 17 años muy contenta. Tenía buen trabajo, buen ahorro, di el enganche de un depa y el de mi primer carrito. Sin embargo, sentía que faltaba algo. No tenía novio. Tener novio estaba prohibido por la Iglesia Católica
Y si lo prohibía la iglesia, era porque lo prohibía Dios. Lo dramático fue que llegué a la conclusión de que si no tenía amigo especial, era porque yo no le gustaba a nadie. Eso le dolía mucho a mi corazón. Un día, mi cabeza se preguntó, ¿quién soy para los chavos? La voz burlona contestó dentro de mí, eres dueña de un departamento y de un carro, pero también eres dueña de una nariz grande. Por eso no eres dueña de un amor. Y me la creí. Así nació la tercera identidad que gritaba, soy una mujer de cara fea. Y también me la creí. La realidad es que nunca nadie me dijo fea, pero yo así me consideraba por causa de mi nariz. A partir de ese momento aparece el deseo acomplejado de querer enseñar las partes atractivas de mi cuerpo, para que los chavos no notaran la fealdad de mi rostro. Mi corazón seguía amando a Dios y a Jesús. Capítulo 4. Velos. Finalmente, el chavo de mis sueños se fijó en mí y me pidió que nos casáramos. Mis padres me advirtieron que no era el hombre adecuado y yo, con firmeza, les dije que mi corazón lo amaba. Confiar en mi corazón fue un gran error. Hoy sé que Dios advierte que no hay nada más engañoso que el corazón, porque el corazón no siente amor verdadero. El corazón confunde amor con deseo carnal, confunde amor con la necesidad de llenar vacíos, confunde amor con el temor a la soledad. Por desgracia, pocos lo saben, así que nadie avisa que el corazón se deja llevar por las emociones, los placeres y los miedos, sin pensar en las consecuencias. O sea que el corazón se avienta a lo loco. El corazón no piensa ni razona. Y como yo no lo sabía, obedecí a mi corazón soñador y calenturiento. Me casé a los 21. Mi esposo siguió estudiando, así que yo llevaba el sustento a casa. Daba clases de inglés y dirigía grupos musicales. Por la madrugada escribía los cantos que cantaban mis grupos o que yo interpretaba en las reuniones a las que me invitaban. Bueno, pues tal como mis padres lo pronosticaron, fui infeliz. Tuve 5 embarazos y se lograron solo 2. Un día, mi cabeza decepcionada se preguntó, ¿quién soy para mi esposo? La voz burlona contestó dentro de mí, eres un objeto sexual que mantiene al marido. Y me la creí. Así nació la cuarta identidad que gritaba, soy usada y desechada como muñeca rota. Y también me la creí. A partir de ahí, me acostumbré a que cualquiera me sometiera, en la creencia de que eso significaba ser aceptada. Empiezo a dudar de Dios. Capítulo 5. Plumas moradas. La situación con mi esposo fue cada vez más difícil y nos divorciamos. Ya sola, con mis hijos, se sucedieron una serie de eventos inesperados. Un compañero del trabajo escuchó mis cantos y me ayudó a grabarlos y registrarlos. Pero él, sin avisarme, los metió a un concurso en la estación de radio más popular de aquella época. Y, oh sorpresa, gané el concurso. Como el premio fue grabar un disco, pues de la noche a la mañana, sin tocar ninguna puerta, sin siquiera desearlo, me volví una artista famosa. Empecé a ganar cantidades de dinero que nunca imaginé y obtuve un nombre famoso, Prisma. Un día mi cabeza se preguntó, pero con una gran sonrisa, ¿quién soy para el público? La voz burlona contestó también gozosa, eres un ídolo, eres una diosa, y me la creí. Así, entre identidades que me torturaban, se abrió paso la quinta que deslumbraba. Soy lo máximo. Y también me la creí. A partir de ahí me olvidé de Dios. No lo necesitaba. Yo tenía tanto poder como Él. La mezcla de identidades me enloqueció. Me sentía lo máximo, al mismo tiempo que me sentía rechazada, fea, usada, desechada. Seguía buscando ser la predilecta y ser aceptada donde quiera que fuera.
Las canciones que escribía reflejaban mis complejos, frustraciones y vanidades, inspirando temas como Alas rotas, Se me cansó el corazón, Venganza de amor, Muñeca rota, etc. Como no me daba cuenta de mi situación, mi alma enfermó de amargura y soberbia, hasta que un día mi alma contagió a mi cuerpo. Dios seguía en el olvido. Capítulo 6. Hermana, mamá, papá. Los éxitos aumentaban más y más, pero yo sabía en mi interior que la persona en la que me convertí con la fama no agradaba a mis padres. La verdad es que me volví una mujer pecadora. No me daba cuenta de lo que hacía, estaba ciega a la realidad. Me acostumbré a hacer lo que hacía la mayoría de la gente, pensando que si la mayoría lo hacía era porque estaba correcto. Así que comencé a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Me fui con la manada. En ese estado mental equivocado, la ironía de la vida me hizo experimentar el triunfo y el dolor a la vez. Mientras crecían fama y dinero, mi hermana enfermó de cáncer. Fueron 5 años de infierno. Falleció a los 33. Para mis padres el golpe fue dolorosísimo. Para mí, muy vergonzoso. Porque por más que usé mi fama y mi dinero, no le salvé la vida. Más adelante, aprendí que solo Dios puede salvar vidas y almas. El tiempo transcurrió y la tristeza aumentó. Muere mi madre y 6 meses después falleció mi padre, quien había luchado contra el cáncer por 1 década. Tampoco pude hacer nada por ellos. Un día, mi cabeza se preguntó, desesperada, ¿quién fui para mi hermana? ¿Quién fui para mis padres? La voz burlona contestó en mi interior, justificándome. Hiciste lo que pudiste, diste lo mejor que tenías. Y me lo creí. Así, en el peor dolor de mi vida, nacieron 2 identidades crueles. Soy una inútil que no serví para salvar la vida de nadie. Y soy una cochina pecadora que decepcioné a mis padres. Y también me la creí. A partir de esos momentos, apareció un sentimiento de culpa que atravesó mi corazón por largos años. Dios seguía en el olvido. Capítulo 7. Hija. Así como no agradó a mis padres esa persona pecadora en la que me convertí, tampoco le agradé a mi hija. A pesar de haberle escrito la canción de Color de Rosa con motivo de sus 15 años y de haber ganado con ella el Festival OTI en 1986, mi mal ejemplo la lastimó y la alejé de mí, hasta que se fue de casa. La busqué con todas mis palancas y por supuesto que la encontré, pero su corazón me odiaba y no volvió a mi lado. Aquí entendí que mi dinero, mi nombre, mi fama, no solo no salvaron las vidas de mis seres amados, sino que tampoco servirían para sanar el corazón herido de mi hija. La tristeza inundó mi alma. Se necesitaba un milagro. Y la verdad es que yo estaba muy lejos de Dios para atreverme a pedirlo y más lejos para creer que lo recibiría. Entonces comprendí que solo un amor especial, capaz de darlo todo a cambio de nada, haría posible ese milagro. Pero ni yo ni mi hija teníamos esa clase de amor. Ambas estábamos vacías de Dios. Un día, mi cabeza se preguntó, ¿quién soy para mi hija? La voz burlona contestó desde mi interior, eres una mamá fracasada. Y me la creí. Así nació la nueva identidad que sollozaba. Soy una mamá monstruo, llena de dinero y vacía del amor de mi hija. Y también me la creí. A partir de esos momentos decidí dejar el medio artístico. Estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario con tal de recuperar el corazón de mi hija. Así que me fui a vivir a un pueblito donde, según yo, mi persona tendría un cambio notorio para mí y para mi hija. Dios seguía en el olvido. Capítulo 8.
Maravillas de la Biblia. Ya instalada en el pueblito, volví a dar clases de música, como lo hice antes de ser Prisma. Pensé que regresar a este tipo de trabajo ayudaría a mi cambio de vida y a la reconquista de mi hija. Me volvería a ver como una persona normal y sencilla. Claro que tuve que fingir que era una maestra feliz. No quería que supieran de mi dolor, ni que me reconocieran como artista. Tenía miedo de que dijeran que era una mala madre. Sin embargo, una alumna de 7 años se dio cuenta de que algo estaba mal en mí. ¿Has oído el dicho de que los niños y los locos dicen la verdad? Bueno, pues ella aseguraba que yo era una maestra triste. Al principio no le di importancia, pero la niña insistió tanto que acepté mi angustiada condición sin decir la causa de mi estado caído. Ella y su mamá comenzaron a visitarme. Me leían un libro del que yo no entendía mucho, pero me traía paz. Ese libro era la Biblia, y parecía que se la sabían toda. Yo, en cambio, ni la conocía. La niña y la mamá, tratando de ponerme contenta, me guiaron por un recorrido asombroso por las promesas que Dios dejó por escrito para sus hijos. Un día, mi cabeza se hizo la pregunta de miedo. ¿Quién soy para mi alumna y su mamá? La voz burlona contestó: eres un alma perdida, lista para el infierno. Y me la creí. Así, asustada, nació otra nueva identidad. Soy una pecadora condenada por Dios. Y también me la creí. A partir de ahí mi corazón quiso acercarse de nuevo a Él, pero había olvidado cómo hacerlo. Capítulo 9. ¿Cuánta ignorancia? Cuanto más leían la mamá y la alumna para mí, más me daba cuenta de lo mucho que desconocía sobre Dios y su voluntad escrita en la Biblia. Yo, que me creía lo máximo, era una ignorante de Dios y su palabra. No obstante, ya experimentaba los cambios que la Biblia provoca en aquellos que la leen, como sentir menos angustia. Aprendí también que la Biblia es un libro espiritual y por tanto solo el Espíritu Santo de Dios podía explicármela. Y esto a medida que aumentara mi lectura. De todos modos, le pedí a la mamá que despejara algunas dudas. La primera fue el por qué la niña sabía tanto de la Biblia y yo no. Ella respondió que por mucho tiempo la lectura de esta estuvo prohibida y que tal vez por eso no la conocía. El comentario me hizo sentir menos torpe. El otro punto fue saber por qué la niña percibía mi tristeza y el resto de la gente no. Como siempre, contestaron leyendo pasajes. Uno en San Lucas 10:21, otro en San Mateo 11:27 y el último en Amós 3:7. En los tres Dios dice que Él esconde sus secretos para que la gente soberbia no los capte. Pero se los revela a los niños y a aquellos que tienen alma de niño para avergonzar a los vanidosos. ¡Órale! Vaya bofetada que me dieron Dios y las mujercitas. Seguro que ellas veían en mí la actitud presuntuosa que vieron mis hermanos tiempo atrás, cuando me rechazaron. Tuve que aceptar que el dinero y la fama no me hacían una persona sabia, y menos me hacían humilde. Acepté también que ese dinero y esa fama no compraban la felicidad, ni salvaban vidas, y menos podían salvar el alma. A pesar de estas verdades horribles, sentía que ese Dios del que hablaban me buscaba. Un día, mi cabeza se preguntó con gozo: ¿quién soy para este Dios que me busca a pesar de haberlo ignorado? Esta vez la voz burlona no sonó, sino que una voz amable acarició mi corazón diciendo: Dios ha perdonado el tiempo que ignoraste su palabra y te acepta. Y me la creí. Así nació una nueva identidad, pero vivificante, que gritaba con gozo: soy perdonada y aceptada por Dios. ¿Qué más puedo pedir? Y también me la creí. A partir de ese momento brotó un llanto de agradecimiento a Dios, pues me hizo reflexionar que al ignorar su palabra
había desperdiciado años tratando de agradar a la gente para ser aceptada, aún con mi hija. Aprendí entonces que lo único importante era saberse aceptada por Él, por Jesús, y siempre lo había sido. Y en esos momentos me lo demostraba al quererme a su lado, con las mismas ganas que yo tenía de que mi hija regresara a mí. Dios veía mi corazón arrepentido y yo anhelaba que mi hija lo viera también. Capítulo 10. Te dejo mis promesas. Allí estaban por escrito las promesas que yo necesitaba se hicieran realidad. Unas entendibles, otras no. La primera que entendí la leyeron en el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 6, donde Dios prometía que Él haría que mi hija volviera a amarme, si yo obedecía su palabra. De inmediato me pregunté, ¿cómo era que estas mujeres sabían que yo anhelaba el amor de mi hija? ¿Leían acaso mi mente? Pero no dije nada. La segunda promesa que entendí la leyeron en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 13-14. Donde Dios prometía que si yo le pedía algo al Padre, en el nombre de Jesús, Él respondería para que yo tuviera gozo total. Órale. La niña me mostró que Jesús repitió 6 veces esta enseñanza a sus discípulos antes de morir, para que no la olvidaran. Y dijo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, o sea, en el nombre de Jesús, les será concedido. Desde ese día, la puse en práctica, diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, te suplico en el nombre de Jesús que mi hija me perdone como tú me perdonaste y me vuelva a amar como tú me has amado. La tercera está en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículos 1 al 4, donde Dios decía que si yo obedecía sus mandatos, yo y mis hijos recibiríamos grandes bendiciones. O sea, que cuando los padres obedecen a Dios y a su palabra, los hijos reciben bendición. Pero al volver a oír sobre los hijos, concluí que ellas eran adivinas. Un día, mi boca preguntó en voz alta con curiosidad, ¿quién soy para ti, Dios de la Biblia, que me haces estas promesas? La voz amable de Dios sonó con un pasaje alentador en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. He amado tanto al mundo que di a mi único Hijo para que quien crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Y no envié a mi Hijo para condenar al mundo, sino para que se salve por Él. Para quien cree en Jesús no hay juicio, pero quien no cree ya se ha condenado al no creer en el nombre del único Hijo de Dios, Jesús. Y me la creí. Así, la nueva identidad vivificante comenzó a fortalecerme. Soy perdonada, aceptada y amada como hija de Dios. Tanto que Jesús dejó el cielo por mí y se hizo humano para dar su vida y salvar mi alma. Y también me la creí. A partir de ahí, tuve más razones para agradecer, pues al creer en Jesús como mi Señor y Salvador, el Padre me daba un pasaporte que al final de los tiempos sería mi entrada al cielo. Además, me aseguraba que mi hija me amaría y también se salvaría, de acuerdo con la promesa del libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 31, que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahí me di cuenta de que la opinión y aceptación de la gente ya no me interesaba. Con la opinión y aceptación de Jesús lo tenía todo. Capítulo 11. Te doy mi palabra. Como humana que soy, pregunté a la mamá y a la niña si Dios cumplía su palabra. Ellas, como de costumbre, contestaron con lecturas de la Biblia. Esta vez en el libro de Números 23, 19, donde Dios dice que no miente, ni se echa para atrás como los hombres. Y si Él dice algo, lo hace. Si promete, siempre cumple. Enfatizaron que lo decía Dios y no ellas.
Otro ejemplo de fidelidad me lo mostraron en el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versos 4 y 5, donde vemos a Jesús que después de predicar desde la barca de Pedro a la multitud que lo seguía, le pide a éste que bogue mar adentro. La petición estaba fuera de lugar, pues a esas horas del día ningún buen pescador intentaría pescar. Sin embargo, Pedro le contesta: hemos tratado de pescar toda la noche, que es la hora correcta, y no hemos logrado nada, pero en tu palabra echaré la red. Como si Pedro dijera: si tú me das tu palabra, yo te creo y te obedezco. Y bogaron mar adentro y echaron la red, y la pesca fue monumental, tanto que la barca se hundía y tuvieron que pedir ayuda a otra barca. Al llegar a tierra, Pedro cayó de rodillas frente a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, que soy hombre pecador. Pedro se consideró nadie ante el poder del Señor Jesucristo. Aprendió que si Jesús entraba en la barca de su vida, cualquier milagro llegaría de manera espectacular. Un día, mi boca preguntó con entusiasmo: ¿quién soy para ti, Dios poderoso, que me das tu palabra como a Pedro? La voz amable de Dios respondió: eres hechura de mi amor creador y el resultado de la entrega de mi Hijo Jesús, tu Salvador. Y me la creí. Así la identidad vivificante me fortalecía y me convencía. Soy lo máximo, y no por la fama, sino porque soy su creación. Soy lo que el amor de Dios Padre y de Dios Hijo hizo en mí. Y también me la creí. A partir de ahí hice conciencia de cuán fiel era la palabra dada por Dios. Y me di cuenta del valor que mi vida tenía para Él, como su creación y como su hija. Ahora sabía que nadie en esta tierra me sabría perdonar, aceptar, amar y valorar como Él lo hacía. Qué triste haber desperdiciado mi vida queriendo ser valiosa para el mundo, cuando desde siempre fui valiosa para Dios, mi Padre Creador, mi Salvador. Me pareció increíble que cuando fui artista y lo tuve todo, mi soberbia hizo a Dios a un lado. Y aún así, ese Dios de misericordia me buscó hasta encontrarme. Y me enamoré de su amor incondicional, que es Jesús mismo. Y sí, me enamoré de Jesús. Capítulo 12. Diferencias entre. Con la lectura de la palabra notaba la gran diferencia entre saber de Dios o conocer a Dios. O sea, saber de Él por lo que me habían platicado desde niña o conocerlo a Él por lo que día a día aprendía con la lectura de la Biblia. Notaba también la diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Creer en Dios es cosa que muchos hacen, pero creerle a Dios es cosa que pocos logran. Y es que se necesita leer la Biblia, pues solo lo dicho en ella nos permite escuchar la voz del corazón de Dios, o sea, escuchar su voluntad. Lo confirma Dios en el pasaje de Pedro y la pesca milagrosa. Pedro sabía de Jesús porque caminaba con él, pero no lo conocía a fondo. Pedro creía en Jesús porque lo veía, pero no creía a las palabras que decía. Tuvo que suceder el milagro para que creyera en él y le creyera a él en serio. Tuvo que haber un portento de milagro para conocer la grandeza divina de Jesús y no solo saber o haber escuchado de ella. Así que yo también comencé a creer en Dios y comencé a creerle a lo que Él decía. Mi fe en Él se volvió total. Ya no necesitaba creer o confiar en nadie más. Mi fe ya no estaba dividida. Y con la ayuda del Espíritu Santo conocería también los pensamientos ocultos de Dios. Conocería maravillas que nadie me había enseñado porque pocos las conocían. Como dice Dios en el pasaje de Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé,
y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. O sea, que cuando buscamos a Dios y platicamos con Él o le pedimos ayuda, Él responde y además se vuelve nuestro maestro. Entonces pensé, las mamás somos capaces de lo que sea por los hijos, así que debo meterme en la lectura de la Biblia de lleno para obtener el milagro que busco para mi hija y para mí. Además, le enseñaría a mi hija a creerle a Dios, y no solo a creer en Dios, le enseñaría a conocer a Dios, y no solo a saber de Él, para que ella también recibiera bendición. Un día, mi boca preguntó asombrada, ¿quién soy ahora para ti, Dios de la Biblia, que me permites bogar mar adentro de tu palabra y extraer los tesoros escondidos de tu corazón y de tu poder? La voz de Dios volvió a sonar. Eres mi niña, y a los que son como niños les pertenecen los beneficios del reino de los cielos. Y me la creí. Así, la identidad vivificante se afirmaba en mí y me fortalecía más y más. Soy la niña de Dios y soy heredera de su reino. Y también me la creí. A partir de ahí, decidí conocer más a fondo los beneficios plasmados en las dos herencias que el Padre dejó por escrito. O sea, el reino de los cielos plasmado en sus dos testamentos, el Nuevo y el Antiguo. Lo interesante fue que cuanto más conocía de Dios, de Jesús, más me conocía a mí misma. Capítulo 13. Signo de pesos. Justo cuando mi enamoramiento por Jesús crecía por segundos y me gozaba con las maravillas de Dios, surgió un fraude en mi empresa. Sí, en la empresa de Prisma. De la noche a la mañana mis millones se esfumaron. Bueno, alguien me los esfumó. Pero lo peor fue que Dios me pidió que no hiciera nada contra los malhechores y obedecí. Entonces vino a mi memoria el fraude que le hicieron a mi padre y llamó mi atención que, al igual que yo, mi papá nunca actuó en contra de los bandidos. Yo no sé si Dios le habló a mi papá, pero sé que a mí me pidió que perdonara a mis enemigos como Él me había perdonado. Y también obedecí. Entonces entendí que perdonar no es un sentimiento, sino una decisión que tomamos para nuestro beneficio. Porque si no perdonamos, Dios no nos perdona. Como dice Jesús en Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Y oré por mis enemigos y los bendije, como lo pide Jesús en Mateo capítulo 5, del versículo 43 al 48. Además, Dios me pidió que olvidara el daño que me habían hecho, así como Él había olvidado el daño que yo había causado a otros y a su corazón. Es terrible darse cuenta de que Dios sabe todo de nosotros. No hay cómo esconderse de Él. Bueno, pues tuve que empezar de cero. Y como ya no era una chamaca con ímpetu, había que confiar en Dios al 100 y no en mis talentos. Era la oportunidad de ver su mano de poder y misericordia en mi vida. Así que leí y declaré la promesa más repetida del Evangelio de Juan. 1. Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre les será hecho. 2. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. 3. Para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. 4. Todo cuanto pidan al Padre en mi nombre, Él se los dará. 5. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre, pero pidan para que su gozo sea cumplido. 6. En aquel día pedirán en mi nombre. Y mi día llegó, y claro que pedí ayuda al Padre en el nombre de Jesús. Estaba decidida a caminar en su santa voluntad y no en la mía, en su opinión y no en la mía. Esperaría en su tiempo y no en el mío. Estaba segura de que los milagros llegarían, tal como lo promete en el libro de los Proverbios capítulo 3, del versículo 5 al 10. Un día, mi boca insistente preguntó, ¿quién soy hoy para ti, papito lindo? Su voz amable sonó, cuando el dinero deja de ser tu Dios y yo me vuelvo la prioridad de tu corazón,
Tú te vuelves mi especial tesoro. Y me la creí. Así la identidad vivificante fortalecía mi fe y mi esperanza. Soy un tesoro que sabe esperar en milagros divinos. Y también me la creí. A partir de ahí, reconocí la ayuda de Dios en mi diario caminar. No tenía mis millones, pero no me faltaba nada y experimentaba su dulce amor y su paz en todo momento. Capítulo 14. Cáncer. Lo horrendo apareció. El cáncer que atacó a mi familia me atrapó. Fue un tiempo negro. Me sentía perdida, con miedo. No quería morir como murieron mis amados. Y clamé a Dios. Señor, tú eres el Dios fiel que prometes y cumples. Y dices que Jesús clavó en la cruz nuestras enfermedades y que por su llaga fuimos sanados. Entonces, ¿por qué tengo que padecer esto? Sé que en el plano natural traigo los genes del cáncer familiar, pero en el plano espiritual tengo a Jesús en mi corazón y su sangre fluye por mis venas. Así que el cáncer no debía haberme tocado. Te suplico, Padre, que me sanes en el nombre de Jesús. Ante mi ruego bíblico, el Señor respondió de inmediato. Mira, yo advierto en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, que lo que siembras cosechas. Y tú sembraste en tu cuerpo descuidos que hoy cosechas como enfermedad. El cáncer es la consecuencia de haber vivido para darle gusto a los placeres de tu carne. Entonces, atrevida, le dije, papá, tú sabes que me arrepentí de lo malo que hice y me perdonaste y me aceptaste. Así que vuelvo a suplicarte, sáname en el nombre de Jesús. Él respondió con algo peor. Tu corazón carga decepciones, rechazos y frustraciones desde la infancia, además de angustias por el qué dirán y por ser aceptada. Estas son identidades mortales que el enemigo puso en tu mente y que tú te las creíste. Agrégale que queda todavía algo de amor al aplauso y al dinero, y algo de enojo contra tu hija. Estas amarguras se volvieron cáncer del alma, y este se volvió cáncer del cuerpo. Así que, si yo sano tu cuerpo sin que tú sanes tu alma, quedarás lejos de mí por siempre. En cambio, si tú sanas tu alma, aunque mueras ahorita, quedarás cerca de mí por la eternidad. Sé valiente, ponte a cuentas con todos, no desees lo terrenal, arranca tus identidades mortales y busca la paz para alcanzar la santidad, pues sin santidad nadie me verá. Desde niña quise mirar a Dios en persona y que me abrazara, así que decidí sanar mi alma para que Dios sanara mi cuerpo. Decidí sanar el alma para ir al cielo a verlo. Ahí mi boca, cabeza y corazón preguntaron, ¿quién soy para ti? Papá misericordioso que me quieres a tu lado por siempre. Su voz amable respondió, al pasar esta prueba serás la embajadora de mi amor y hablarás a muchos sobre este milagro. Y me la creí. Así, la identidad vivificante confirmaba una maravillosa verdad. Si voy a ser embajadora del amor de Dios, significa que no voy a morir ahora. Y también me la creí. A partir de ese momento, la identidad vivificante de Cristo me abrazó de tal manera que lo pude sentir. Capítulo 15. Hija en hospital. Se llegó la fecha del drama. Me quitaron el seno izquierdo. Me habían dicho que era probable que perdiera también el brazo por lo amplio del tumor. Ya no tocaría el piano. Pero al regresar de la anestesia, sentí que mis dedos se movían. El Señor había salvado mi brazo. De repente, sentí que caían unas gotas en mi otra mano. Pensé que el suero inyectado de ese lado se estaba saliendo, pero no fue el suero. Eran lágrimas de mi hija que de pie a un lado de mi cama me pedía perdón. Ahí estaba otra respuesta fiel de Dios.
Mi hija se acercaba a mi corazón y esto la acercaba al corazón de Cristo. Como no pude hincarme con mi cuerpo herido, lo hice con el pensamiento y cerré mis ojos para adorar con mi boca a Jesús. Reconocí en voz alta que Él era el único que había dado la vida por mí, para que tuviera salud del alma y salud física, para que tuviera buena vida en la tierra y su compañía eterna en el cielo. Entonces mi imaginación me hizo ver al Señor sentado en su trono rodeado de luz. Y esa luz comenzó a bañarme y su paz inundó mi alma. Contemplé su majestad en mi mente, me sentí abrazada por su amor y escuché su voz que decía: sigue buscándome, me haces muy feliz. Y me hice a mí misma la pregunta indispensable: ¿quién digo yo que soy para Dios? Mi boca y mi mente sumaron: soy su hija, soy su niña, soy su creación, soy su tesoro especial y seré una embajadora de su amor. Y el Señor de señores y Dios de dioses sonó: hoy se han ido todas tus identidades terrenales y la identidad de Cristo que está en ti te sana. Y me la creí. Entendí que cuando Jesús llamó a sus discípulos a seguirlo, fue porque quería poner en ellos su identidad divina, vivificante, para que mantuvieran firme la fe en Él y en nadie ni en nada más. Jesús está haciendo lo mismo conmigo en este momento y también me la creí. A partir de ahí, mi ser entró en una paz que, según yo, nada ni nadie me la podía quitar. Capítulo 16. El fuego de las quimioterapias. Comenzó el tiempo espantoso de las quimioterapias. Mi cuerpo ardía en temperatura, mi estómago no aguantaba los alimentos, mi pelo se caía, quedé completamente pelona. La verdad es que sentía que moría, que ya no había otra salida para mí. Una mañana en que la luz de mi vida estaba a punto de apagarse en su totalidad, escuché a mi marido en la otra habitación que suplicaba a Dios que no me llevara. Yo ya no podía ni quería luchar. Estaba cansada y mi aliento se consumía. Pero alcancé a decirle al Padre Celestial: en tus manos encomiendo mi espíritu. Abrázame, por favor, en el nombre de Jesús. No supe qué pasó, pero en un abrir y cerrar de ojos, mi corazón comenzó a latir de manera normal y sentí como la luz de la vida se encendió de nuevo en mí, como si nada malo me estuviera pasando. En ese momento, mi marido entró rápido al cuarto, me miró a los ojos y me preguntó si me sentía mejor. Le respondí que sí, que mucho mejor, que algo me había sucedido por dentro y que estaba segura de que la muerte se había alejado de mi cuerpo. Entonces mi marido me contó que al orar por mí le recordaba a Dios una y otra vez las promesas de sanidad que él había dejado por escrito en la Biblia. Cuando de repente el Espíritu Santo le dijo que faltaba por reclamar una promesa muy importante. Mi marido le dijo que las había enlistado y reclamado todas. El Espíritu Santo dijo que hay un mandato con 2 promesas que olvidamos poner en la lista y que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida y te vaya bien. ¡Órale! ¡Larga vida! Pero la condición para obtenerla era que yo hubiera honrado a mis padres. Y mi marido afirmó que yo los había honrado. El Señor le aseguró que yo tendría larga vida y me iría bien. O sea que mi marido entró a verme para constatar que Dios en ese momento me hubiera otorgado esa segunda oportunidad. Mi Dios cumplía otra promesa más. Ahí, en la tortura de las quimios y sus horribles efectos secundarios, mi boca y mi cabeza preguntaron: ¿quién soy para ti, mi Dios creador?
que a pesar de que he dudado de ti y te he traicionado buscando otros dioses, otros nombres, vivos, muertos, tú te mantienes fiel a tu amor por mí y a tu palabra. Su voz amable sonó. Yo soy el amor y siempre te amaré. Aunque tú falles, siempre serás mi amor. Y me la creí. Ya no me hice más la pregunta ¿quién soy?, sino me dije una y otra vez, yo soy su amor. Y también me la creí. A partir de ahí, la identidad vivificante de Cristo, su Espíritu Santo dentro de mí, me hizo ver que hablaba con el Dios de las nuevas oportunidades, de los nuevos comienzos, el Dios que todo lo puede, el que nunca me deja y en todo me ayuda. Capítulo 17. Segundo cáncer. Mi físico y mi fe se habían fortalecido ante el cumplimiento de tanta promesa, pero la voz burlona del enemigo volvió a sonar, diciendo que tarde o temprano vendría otro cáncer y moriría. El miedo a la muerte ya no estaba, pero sí al dolor. Después de 1 año 8 meses de que Dios había salvado mi brazo y que le había dicho a mi marido que tendría larga vida, el cáncer atacó de nuevo. Mi oncólogo dijo que esta vez eran 3 tumores en mi hígado. Escuché la voz burlona que repetía, te lo dije. Pero decidí hacer el ejercicio de recordar de una en una las maravillas que Dios había realizado en mi vida y recuperé la paz que el enemigo me estaba robando. Me sentí de nuevo segura. Sabía que la fidelidad de Dios volvería a actuar a mi favor. Así que le dije al médico que no tenía nada malo en mí y le aseguré que mi Dios hacía milagros permanentes. Él, incrédulo, insistió en que me hiciera más estudios y obedecí. El técnico en tomografías tardó más de lo normal en realizarla, así que comencé a dudar. En ese instante me di cuenta de que me parecía a Pedro, quien caminó sobre el mar, pero que al ver la tormenta y las altas olas, las circunstancias, dudó. O sea, que al quitar de su mirada, de su pensamiento, de su fe a Jesús y poner sus ojos en las circunstancias que lo rodeaban, su fe comenzó a hundirse en el agua lo mismo que él. Pero clamó a Jesús, ¡sálvame, Señor! Y estirando su mano, Jesús lo sacó del peligro. De inmediato hice lo mismo. 48 horas después, el oncólogo revisaba los estudios y lloraba mientras me decía, estás limpia, tu Dios hace milagros reales. Ya en casa escuché la voz de Dios con una extraña pregunta. ¿Quién dices que eres para ti misma y a dónde crees que vas? Y repetí la pregunta. ¿Quién soy y a dónde voy? Mi cabeza, corazón y boca sonaron a un tiempo. Soy una mujer de Dios, una mujer que a través de las pruebas he conocido la inagotable fidelidad del Creador y lo poderoso de su amor incondicional. Soy una mujer que confía en Él y si hay dudas, traigo a mi memoria su palabra. Soy una mujer que se sabe amada, abrazada y cuidada por el Rey de Reyes, mi Salvador. Soy una mujer que busca su presencia invisible cada día hasta verle cara a cara en el cielo. Y me la creí. Y Dios sonó de nuevo para decir que a partir de ese momento, la identidad de Cristo convertía a mi voz en la voz de su corazón. Y así como la voz de la niña alumna y su mamá me guiaron al conocimiento del amor divino, también yo guiaría a otros y ellos a otros más, incluyendo a mi hija. Todos seríamos la voz de su corazón. Y también me la creí. Mi identidad está en Jesús, pues tengo la mente de Cristo. Capítulo 18. ¿Cómo nació este libro? WWJD. Regresemos a 3 días antes de la cirugía del seno, cuando me encontraba en Guadalajara platicando con jovencitas de un burdel. Les hablaba sobre Dios y sus maravillas, y cómo Él me había salvado milagrosamente de una cirugía de cuello.
aunque también les comenté que esta vez no creía que Dios pudiera sacarme adelante del cáncer de seno, debido a la herencia familiar de muerte por cáncer que traía en mí. Como sabes, Dios tapó mi boca y avergonzó a mi incrédulo corazón con los milagros del brazo y el segundo cáncer. 5 años después, alguien me pidió que diera una plática a niñas de la calle en Querétaro. Recordé lo dicho a las chicas del burdel y mi incredulidad. Iba a hablar de lo mismo cuando el Espíritu Santo me pidió que hiciera algo diferente. Me pidió que contara la parte oscura de mi vida. La historia había permanecido oculta, pero ahora quedaba al descubierto en los 17 capítulos que conoces y el 18 que lees ahora. Aclaro que antes de esto había prometido no ir a más conciertos, huyendo del aplauso, pero acepté un último en USA. Allá solicité que me llevaran a una tienda para comprar recuerditos y entré a una donde todas las chucherías que vendían tenían grabadas 4 letras, WWJD. Eran las primeras letras de 4 palabras que formaban una oración. What would Jesus do? O ¿qué haría Jesús? La finalidad era pensar en cómo reaccionaría Jesús ante tal o cual situación y qué decisión sabia tomaría para que lo imitáramos. Entendí que Jesús me pedía que regresara a los conciertos y a las pláticas, ya que los 17 capítulos nos invitaban a pensar como Él piensa, a tener su mente y a vestirnos de su identidad para ser la voz de su corazón. Han pasado más de 2 décadas del primer cáncer. Y estas 4 letras en inglés y 3 en español que Dios me regaló han guiado mi vida y lo seguirán haciendo. Así, antes de tomar decisiones me pregunto, What would Jesus do? O ¿qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? Entonces la voz amable de Dios suena de manera oportuna, con las palabras que van de acuerdo con su voluntad, no con la mía. Y confío en Él y no en mí. Y sigo adelante con el plan que Él propone, no con el mío. Y todo resulta a mi favor. Interesante, ¿no crees? A partir de ahí, he recibido cartas donde me informan que gracias a los conciertos y a las pláticas sobre las identidades diabólicas y el cáncer del alma, la depresión disminuyó desistiendo del suicidio, además de tomar la decisión de perdonar y pedir perdón y afianzar su fe y su esperanza en las promesas fieles del Señor. Epílogo. Entiendo que Dios confirma que cualquiera que conoce a fondo su palabra y la pone por obra, puede tener la mente de Cristo y su identidad, y así ganar su entrada al cielo. Entiendo que Dios nos lleva a atrevernos a hablar de nuestros errores y aciertos, de identidades mortales, de los rescates del Señor, de limitantes, miedos, fobias y mal carácter, para que quienes se identifiquen con nosotros crean que Dios puede cambiar su estilo de vida. Entiendo también que por más pecadores que hayamos sido, el Señor aprovecha nuestra historia, porque la honestidad abre las puertas de corazones que están urgidos de ser rescatados por el Señor, como nosotros. Entiendo que Dios se pone gozoso cuando le creemos y le obedecemos, tanto que aplaude nuestro trabajo y nos glorifica, como lo promete en el Salmo 91:15. Me invocará y le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré.